Antes no era así, la cultura se transmitía, ¿no? De la antigua generación a la nueva. Ahora yo, si quiero saber cómo va esto, tengo que buscar un adolescente rápidamente, ¿no? Lo mismo con el móvil, ¿sí o no? Le tengo que buscar, pero no, claro, nosotros somos lo que se llama inmigrantes digitales. A mí cuando el señor del Windows me cambia el programa me mata. Estoy que tengo que aprender un idioma nuevo, una cultura nueva, que tengo que ir a vivir a ese país virtual que no sé de qué va. ¿No? Bueno, pues ahora tenemos esta posibilidad. La mediación siempre trabaja mucho en la horizontalidad. Todas las personas somos iguales. Pero no es que lo digamos como una declaración del principio universal, sino que lo hacemos. Puedo decirte un ejemplo. Trabajamos muchas veces en comediación, dos personas, ¿no? Jamás en la vida yo diré, hola, yo me llamo María Carmen, soy mediadora, y aquí está siendo Juan, que también es mediador, ¿no? Jamás. Porque si lo hago así, he dicho, mediadora, y aquí viene otro pobre que me va a echar una manita, ¿no? No, yo digo, yo soy María Carmen, soy mediadora, y el otro habla, que tiene voz, que tiene... ¿no? Entonces, yo los niños he trabajado de muchas maneras, lo que es dar un paso adelante. Os habéis, por ejemplo, este ejemplo, pongo otro y luego sigo, pongo otro ejemplo. Una de las actividades fáciles, yo siempre elijo lo más sencillo, lo más fácil, lo más casero que se puede hacer, porque si ponemos actividades de lujo, la vida de la escuela tiene tantos altibajos y tantos imprevistos, ¿no? Tantas incertidumbres que cuesta llevarlo a la práctica. Una vez hicimos un mural, bueno, no un mural, yo cogí una cartulina, dibujé, me gusta mucho dibujar, recorté 25 piezas muy diferentes y lo repartí a todos los niños de la clase y les dije, tenéis que... Hoy vengo con un dibujo, mira, y les dije, he aprovechado unas cartulinas que tenía, ellos no sabían que era un mural, he aprovechado unas cartulinas que tenía, lo pintáis, luego tenéis que salir aquí delante a decirme qué es esto. ¿Qué es esto? Total, que va una niña que se pone a llorar, nada más darle la cartulina, y digo, ay, ¿qué te pasa? Dice, que a mí me habéis dado el dibujo más feo de todos, que como lo sabrán, es el más feo de todos, ¿no? Y yo no lo puedo pintar, a mí, este perfil de víctima, ¿os suena? En todas las clases hay, Claro, si esta niña, y esto es fantástico porque yo vi esto y digo, uy, aquí tengo mi oportunidad, ¿no? Esta es mi oportunidad, ¿no? Ay, porque tal y cual. Entonces otros niños veían que igual había dos piezas muy próximas, no sabían que eran piezas, pero decía, viene uno enfadado y dice, he visto a tres que van juntos y yo no tengo ningún amigo, no tengo ninguno porque la mía era muy diferente y no sé, bueno, y se montó toda una película que se montan ellos, ¿no? Y está llorando, y esperando que alguien le arreglase la vida, ¿no? Y yo digo, no. Nada, digo, no, si no lo quieres hacer, esto es voluntario, esto no sé cuántos, esto no sé qué, es voluntario. Y la niña se pasó el rato llorando, horriblísima, pero bueno, esto es lo que hacía siempre, hasta el punto que la maestra siempre le ponía un acompañante, ¿no? Para que le ayudase, para que lo animase, para que le dijese lo guapa que era, y bueno, siempre era así. Entonces, bueno, ella llorando, entonces de repente, que estaba tan obsesionado con los amigos, ¿no? Mira y dice, ¡ay! ¿No? Se lo pone junto y se dieron cuenta, descubrieron, ¿no? Que era un puro, empezaron, y claro, acabaron todo menos una pieza. Yo a esta niña le dije, ves, te necesitamos, ¿no? Y no la pudo poner. Y siempre tuvimos ese mural todo el año con ese agujero. Hombre, y habrá otra oportunidad. Oye, si has entendido lo que ha pasado, sigue otra vez. Yo de actividades de estas hago bastantes, Habéis jugado también al juego de los vecinos. ¿Te gusta tu vecino? ¿Lo conocéis? No. Te pones en círculo y me dices, María Carmen, ¿te gustan tus vecinos? Y yo me los miro y digo, no me gustan nada. No me gustan nada. ¿A quién quieres? Y yo digo, pues a María y a Anabel. Entonces María y Anabel tienen que ir corriendo, estos dos se van marchando, ¿no? A ocupar el sitio. Y falta una silla, me parece, ahora no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Falta una silla. No sé, total que se queda alguien en medio, porque hay uno en medio. Y al del medio le pregunta a otro, ¿te gustan? Y cuando ya estás cansado, si te gustan o no te gustas, dices, ¿cómo es de un rebombori general? Revuelta general, sí, yo qué sé. Revuelta general, y todo el mundo se cambia. Cuando acabas esto, yo les pregunto a los niños, digo, ¿qué tal el juego? ¿Os ha gustado el juego? Siempre digo, no me ha gustado nada. Siempre yo le digo, no, a mí no me ha gustado nada. ¿Por qué? Porque no me han sacado. ¿Por qué no me han sacado? No. Entonces
dice, y te lo dice esto con la esperanza, en mi caso falsa, de que volvamos a jugar y que yo dé la leccioncita. Oye, no tenéis que sacar a los mismos, tenéis que siempre sacar. Esto es quitarle el valor a lo que es la convivencia, porque esa es a la fuerza. ¿Qué convivencia es, no? No, yo le digo, no, ¿qué te habría gustado a ti? No, a mí que me saquen y que me digan. Pero entonces van nosotros y dicen, ¿yo a ti para qué te voy a sacar? Si tú estabas en el patio con tu pelota y nunca me has dejado jugar, o sea, van largando, y el otro tiene que escuchar, tiene que escuchar lo que está pasando y se da cuenta que lo que hace no es indiferente al mundo, no es indiferente, ¿no? Y entonces se queda un poco así y digo, no, diles que te habría gustado que pasase. Mucha vida para arreglar esto. O sea, yo esto de tenemos que salir todos contentos y arreglados en el instante, no. Por eso digo que es duro, a veces hacer pasar por estos trances, pero es significativo, pienso. Bueno, estábamos en lo de la justicia social, ¿no? Esta es la lucha que tenemos. Yo pienso que si tenéis ganas de trabajar por la convivencia, que ya sabéis que no hemos de pensar que porque los chavales son de tercero B, son el grupo de tercero B, no, son chicos y chicas de la misma edad, y punto, y a veces por orden alfabético, y esto no es un grupo para nada. Si sabéis que se ha de gestionar la convivencia entre los chavales, entre los profesores, entre todo el mundo, padres y madres, tendréis que estar abiertos a resolver lo que son los conflictos también, porque conflictos vamos a tener siempre. Y qué curioso que nos levantamos por la mañana esperando que no pase nada. El día que no pase nada es que te has muerto, ¿lo ves? No, porque paz eterna solamente hay un sitio. Esto no es muy conveniente, no es muy conveniente. Si tú sabes que va a haber problemas, estate preparado, estate atento y decir, mira, un problema, calla, ya sé qué voy a hacer, ¿no? Está todo previsto. Esto es lo que hacemos, ¿no? En el trabajo por la convivencia. Y yo os decía que yo he trabajado el proceso de mediación, lo he hecho porque es una manera muy sencilla, muy intuitiva, todo el mundo puede ser mediador, con pocos recursos que tengas. Los tienes que tener, necesitas una formación, necesitas también desaprender algunas cuantas cosas, de desaprender para aprender otras, pero se va haciendo bien. Ya os he dicho, tenemos mediadores de 3 años estupendos, ¿cómo no vamos a poder serlo los mayores también, ¿no? Y es un proceso que es muy estructurado. Ahora que este programa de mediación lleva ya, yo creo que 11 años existiendo, y ya hemos de avanzar un poco, y ahora estoy sobre todo tratando ya de estirar a las escuelas hacia cultura de paz, ya que hemos hecho el primer paso. Yo entré en mediación porque pero lo que preocupa, lo que es visible, lo que te dice, no lo que inquieta es el conflicto, y dices, vamos a entrar por aquí, tranquilicemos esta parte, y luego veamos qué más viene. A mí me gusta definir la mediación como un cometa, ¿no? Que tiene una cabeza muy visible, pero en la cola vienen muchas cosas. Vienen muchas cosas, viene participación, vienen derechos humanos, vienen muchas cosas más, ¿no? El diploma que dieron a los primeros asistentes al primer curso que yo di en mi vida, que fue en Rosa Sensat, por error, en lugar de poner conflictos y mediación escolar, el diploma les pusieron, como era algo tan desconocido, conflictos y medicación escolar. Que va la pastillita, ¿eh? Bueno, esto, aunque lo leamos ahora, he escuchado a Victoria Camps, que sabéis perfectamente quién es, decir, los padres y madres hoy en día prefieren llevar a su hijo al psicólogo a que les diagnostique algo que marcarle normas y que educarle, porque estoy cansado, ¿no? Si te han dicho, no, es que este tiene de trastorno de no sé cuántos, no, le damos esto y claro, y como tiene eso, ¿qué le voy a hacer en la escuela? Que no puede, ¿no? Como no